Ahora sí, busquemos un himno que es muy cortito, se titula Mi Dios me ama. Sí, el número 180, Oscar, cuando puedas. Bueno, igual lo sabemos, ¿no? Sí, 180. Bueno, cuando lo tengamos nos ponemos de pie. Y Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí y no me pediré. Mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador. Y no le pediré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y no le pediré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Indicado por su palabra, y no le pediré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Digo, si no existiera la Biblia, ¿sabríamos de la existencia de Dios? Es que no sabríamos de la existencia de Dios, ¿no? Porque la Biblia es lo que nos revela la existencia de Dios. Ahora pueden haber 1001 teorías acerca de la existencia de Dios, pero nosotros creemos que Dios existe porque la Biblia lo dice y por las evidencias que tenemos en la naturaleza y en muchos sitios, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo de qué del Evangelio. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio que conocemos. Estoy leyendo Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, poder de Dios para salvación ¿a quiénes? A todos los que creen o los que creemos. Ojalá seamos todos nosotros, ¿sí? Porque no es salvación para aquel que no cree, sino solamente para aquel que cree, no solo aquel que lo lee como un libro hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia por cultura general, pero no creen. Entonces, la salvación para esas personas no será, sino para los que creemos y creer que incluye obediencia, ¿no? Porque no puedo decir creo en algo y sin embargo paso de aquello. Creer es obedecer. Amén. Bueno, con esta corta meditación nos vamos a poner de rodillas y vamos a orar. Oremos. Padre bendito que estás en el reino de los cielos, gracias a Dios por las bendiciones de este día. Gracias porque tú nos has traído aquí al templo, estamos aquí reunidos, cumpliendo Dios el mandamiento de que tenemos que guardar este sábado. Y ahora Dios que estamos ya en el culto, te rogamos que tú nos asistas, que podamos todos, oh Dios, aprender muchísimas cosas, recordar muchas cosas que están escritas en la Biblia y que son para nuestro beneficio. Guarda a Dios de muchas personas que estén sufriendo, aquellos que quizás no conocen este evangelio, que no tienen la esperanza, no tienen quizás una razón por la cual vivir. Y nosotros te agradecemos porque tenemos esta oportunidad. Cuida, Padre mío, a los niños de nuestra iglesia, a los niños en general, pero a los de nuestra iglesia en especial, oh Dios, para que ellos puedan mantenerse firmes y crecer, oh Dios, en sabiduría, en fe. Y también con los jóvenes, Padre mío, que ellos nunca se puedan apartar, sino puedan siempre seguir firmes en este conocimiento. Y también, oh Dios, a los padres y a los demás adultos que podamos dar un buen testimonio. Gracias por tus cuidados, perdónanos lo que seguimos haciendo mal. Muchas cosas sabemos que no están bien, pero sin embargo las hacemos. Y ayúdanos para que podamos vencer todo aquello y podamos ser, oh Dios, unos cristianos fieles, unos verdaderos hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno,
Pasan los niños, como siempre. Jessy, ¿los puedes grabar? Para honra y gloria de Dios vamos a cantar los que esperan en Jehová. Que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz, Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolado, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Que haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Sí. Vale, muchísimas gracias a los niños. Es un himno precioso. ¿Alguien sabe cómo se titulaba? ¿Ah? Los que esperan en Jehová. Muy bien. Vamos a empezar, ¿sí? El título de esta mañana se titula La fe, ¿sí? Pero primero les voy a contar una historia. Sí, una historia de una maestra que quería enseñar a sus alumnos, a sus niños pequeños, que Dios no existía. ¿Sí? Quería enseñarles que Dios no existía y ella tenía su razonamiento. Entonces estaba en la clase y dice, niños, hoy les voy a enseñar que Dios no existe y vamos a comprobar que Él no existe. Y dice, bueno, a ver, niños, dice, bueno, había un niño en la clase que se llamaba Tito. Dice, a ver tú, Tito, ¿tú ves la hierba que está afuera? Tito se asoma a la ventana, le dice, sí, maestra, la veo. Muy bien. Le dice, ¿ves el cielo? Se sale afuera y mira a ver si ves el cielo. Tito sale y entra y dice, sí, maestra, veo el cielo. Muy bien, le dice, ¿y has visto a Dios allí? Y Tito le dice, pues no he visto. Dice, a Dios no lo he visto. Y la maestra le dice, este es el punto. Nosotros tenemos que creer ¿en qué? En lo que vemos y en lo que no vemos lo vamos a creer. Entonces, la existencia de Dios es un cuento. Sí, es un cuento. Y luego se levanta María, que era muy lista, y le dice, maestra, yo le quiero hacer unas preguntas más a Tito, ¿me permite? Y la maestra, pues sorprendida, le dice, vale, pues adelante, María. Dice, a ver, Tito, ¿tú ves los árboles que están fuera? Tito le dice, sí. Tito, ¿ves la hierba que está fuera? Tito dice que sí, y estaba aburrido porque le preguntaban lo mismo. Dice, a ver, Tito, ¿tú ves a la maestra? Mira la maestra y dice, sí. ¿Tú ves a la maestra? Y dice, sí. Muy bien, Tito, le dice. Tito, ¿tú ves el cerebro de la maestra? Y Tito dice, pues no. Dice, bueno, entonces de acuerdo con el razonamiento de hoy de la maestra no tiene cerebro porque el cerebro no se ve, ¿sí? Y allí la maestra comprendió que no solamente podemos creer en lo que vemos, sino que también en lo que no vemos y sabemos que existe, ¿sí? Entonces de eso va un poquito el tema. O sea, cuando alguna vez alguien os diga que Dios no existe, ya sabéis cómo contestar.
Muy bien, vamos a buscar en Romanos 1:17, por favor. Sí, 1:17. Niños, si tenéis Biblia, sería estupendo. Vamos ay, se me ponen las diapositivas, please. Sí, la primera. Y también me vais a ayudar a leer, ¿sí? Bueno, está aquí. ¿Tenemos los micrófonos? Sí. Rosmel Minela, ¿tú me puedes ayudar a leer qué es lo que nos dice Romanos 1:17? ¿Qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Nos dice que en el Evangelio, ¿qué nos dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Cuando dice Evangelio, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al Evangelio que ellos tenían en ese momento Pablo. Pablo está hablando ¿y de qué Evangelio hablaba? De la Biblia que ellos tenían en ese momento, ¿no? Hablaba del Evangelio, de lo que ellos conocían y también, lógicamente, de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? De las enseñanzas que había tenido Jesús cuando aún estaba aquí en esta tierra. ¿Y qué nos dice que revela el Evangelio? Revela, bueno, la fe, pero revela también la justicia de Dios. Hay una parábola en la Biblia que se titula El juez injusto. ¿Recordáis de qué iba el juez injusto? Sí. Una mujer iba continuamente a donde el juez para pedirle que le haga justicia, pero el juez no quería hacerle justicia. Ya. ¿Verdad? Sí, sí. Vale. Entonces, gracias. ¿Este juez era justo o no era justo? No, era injusto, ¿no? Por eso nos dice el juez injusto. La siguiente, Oscar, por favor. Sí, el Evangelio te revela la justicia de Dios. Dice, Pablo nos dice que el Evangelio revela qué es la justicia de Dios. Es el carácter de Dios, es la perfección de Dios, ¿sí? Y manifiesta la clase de justicia que deriva de Dios. No la justicia que nosotros pensamos que está bien, sino la justicia que Dios dice que está bien. Y en la frase que dice el justo por la fe vivirá, es tomada de Habacuc, ¿sí? Está en Habacuc 2:4, que fue durante la invasión de los caldeos al pueblo de Israel, que Habacuc fue consolado con la seguridad de que Dios les iba a cuidar, ¿sí? Que la fe de ellos les iba a amparar y les iba a cuidar. Y él confiaba en Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que significa la fe, porque estamos hablando un poquito de fe y qué es lo que significa, porque la fe es como algo un poquito abstracto, no podemos decir esta cosa es fe, no se ve. La siguiente, Oscar. Muy bien, este es ¿cómo se dice? El significado del diccionario. ¿Quién me lo lee? A ver, Cecia, alto y claro. ¿Qué nos dice que es fe según el diccionario? Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Muy bien. Entonces, según el diccionario, ¿qué es fe? Dice, es una creencia y esperanza. ¿Qué nos dice? Sí. ¿En qué? En alguien superior, ¿sí? En un Dios superior. Un Dios o varios dioses, porque hay religiones pues, que pueden tener varios dioses también. Pero nos dice que es creer en algo superior, no en algo igual a mí. Sí, no creer en, yo qué sé, en algo que sea, que esté a mi mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, puedo tener fe en, bueno, no sé, puedo tener fe en el pastor, fe en el director, fe en, no sé, en cualquiera, ¿no? En cualquier ser humano, no, sino nos dice en un Dios. Cuando nosotros hablamos de un Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un Dios? Alguien que tenga quizás poderes, ¿no? Sí, alguien que sepa mucho más que nosotros, ¿no? Alguien que sepa hacer más cosas que nosotros. Entonces es creer en un Dios o varios dioses que lógicamente son superiores a nosotros. Y esta fe encierra varias creencias religiosas. Sí, por eso nosotros nos llamamos
o las creencias se llaman religiones, ¿sí? Porque son creencias religiosas que podemos tener cualquiera en cualquier dios o dioses, ¿no? Muy bien, esto es lo que nos dice el diccionario. Pasamos a la siguiente, porfa. Ahora, según la palabra fe viene del griego pistis, ¿qué significa? Y aquí nos da más cosas de lo que significa la fe, ¿sí? Porque la fe puede ser algo, no sé, abstracto. ¿Qué significa fe? Esperanza. ¿A qué más se refiere esta palabra? A confianza, a fidelidad o a confiabilidad. Entonces, fe no solamente es creer. ¿Qué más es fe? Confiar. ¿Qué más es fe? Esperar en algo. Sí, es decir, no solamente yo tengo fe en Dios y la vida pasa, los años pasan y como que y no cambia nada. Es decir, sigo igual, pero no, la fe es creer en algo, o sea, es confiar realmente en un Dios y es tener confianza, y aparte nos dice, es ser fiel a ese Dios. ¿Qué significa fidelidad? Cumplir con lo que ese Dios me pide. Sí, cuando decimos hacer la voluntad de Dios, es cuando tenemos que cumplir los requerimientos que ese Dios a mí me está pidiendo. Muy bien, la siguiente, Oscar, por favor. Muy bien, vamos a leer, este es el versículo por excelencia, digamos, de la fe, ¿no? En Hebreos 11:1, que dice que es la fe. Muy bien, lo sabemos de memoria, ¿es la certeza? Muy bien, ¿y la convicción de qué? Como el cerebro de la maestra, ¿no? No se veía, pero imaginaban los alumnos que la maestra tenía cerebro, ¿no? No se veía, pero es creer en algo que no vemos, pero estamos convencidos de que existe. Sí, igualmente nosotros a Dios no lo vemos, como Tito salió afuera, vio el cielo, a Dios no lo vio. Y claro, todos sabemos que Dios está en el cielo, ¿no? No está en las alturas. Y Tito no lo vio, pero sin embargo, nosotros sí creemos que ese Dios existe. La parte, no sé, la parte de al lado, que alguien me lo lee, porfa, Lismet, todavía no has leído por eso. ¿Me puedes leer? Así me ayuda. ¿Qué nos dice? Alto y fuerte. Si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. La fe es un principio de acción y de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe, porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. Muy bien, muchísimas gracias. Desglosemos un poquito. ¿Qué nos dice? Si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que lógicamente no vemos, porque es fácil tener fe en algo que yo veo, ¿no? Por ejemplo, si la mamá me dice, yo qué sé, si terminas los deberes, atrae una pelota, te regalo esta pelota, pero te está enseñando la pelota. Es fácil creer a la mamá que te va a dar la pelota, pero ¿por qué? Porque lo estás viendo, pero si dice de pronto, a veces las mamás solemos decir muchas cosas y luego no cumplimos. Yo qué sé, si terminas de hacer los deberes, yo qué sé, vamos a ir de viaje, o vamos a ir a un paseo, no sé, alguna cosa que digamos las madres, y resulta que después tenemos cosas que hacer y no vamos, ¿no? ¿Qué suele pasar? Bueno, entonces, quizás a la mamá dice, bueno, es que mi mamá siempre dice lo mismo y luego no lo hace, quizás no creemos tanto. Pero si estamos viendo el objeto que nos va a dar en ese momento, hombre, es lógico que vayamos a creer que por lo menos no nos lo va a retener, ¿no? Sino que nos va a entregar aquello que está prometiendo en ese momento. Pero aquí nos dice que la fe es creer en algo que nosotros no vemos, que esto es lo increíble, digamos, o el poder, digamos, que tiene Dios sobre nosotros, es hacernos creer en algo que nosotros no vemos, es decir, en Él. También nos dice que cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo también la fe, porque podemos tener, por ejemplo, un estudiante, ahora, por ejemplo, Jessica, que está ya terminando segundo de bachillerato, ella tiene esperanza y tiene fe en que entrará a la universidad, ¿no? Entonces ella se pone la meta de estudiar, de sacar las mejores notas posibles, y eso también es tener fe nosotros como cristianos en Dios, pero también se puede ejercer la fe cuando nos esforzamos en algo que queremos conseguir. Dice, porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no poseemos, ¿sí? En algo que aún no tenemos. Muy bien, la siguiente por fin, Oscar.
Muy bien. ¿Qué es la fe? Nos dice. La fe es garantía de lo que se espera. Es decir, ¿cómo puedo yo tener realmente la confianza de que aquello va a suceder? La prueba de las realidades que no se ven. Tener fe es saber que si Dios me libra o no de las pruebas o tribulaciones, yo sigo creyendo que Dios me ama. Y aquí, bueno, es una invitación, aumenta tu fe cada día más y más y Dios hará grandes cosas en tu vida. Cuando estamos en problemas o en dificultades, le pedimos a Dios con oración, le rogamos, le lloramos, quizás ayunamos, vamos a la iglesia todos los sábados y sin embargo, ¿qué pasa? El problema sigue. Sí, el problema, y decimos a veces, yo que sé, a mí Dios no me escucha, pero eso es tener fe, es creer en ese Dios que pensamos que no me escucha, que quizás de las dificultades no me libra en ese momento, pero sin embargo, Él existe y es seguir manteniendo esa fe. Hay un personaje de la Biblia que le pasó 1.000.000 de cosas y él no perdió la fe. A ver, Elizabeth. Job. Job es por excelencia, ¿no? Si nos hubiera pasado la 10ª parte de lo que le pasó a Job, primeramente, ¿qué pasó con Job? ¿Cuántos hijos tenía? 10 hijos. ¿Murieron? ¿Cuántos de ellos? Murieron los 10. No, pero algo pasó antes. No recuerdo. Ah, le quitaron sus bienes. Primero fueron los bienes. Primero fueron los bienes terrenales, ¿no? Que Job, ¿qué nos dice la Biblia? Que era un hombre muy, 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 muy rico. Demasiado rico que cuando dice la Biblia que él investigaba, indagaba a ver en el pueblo quién necesitaba ayuda para ir a justamente a socorrerle, no ir a ayudarle. Y primero le quitaron todos los bienes. Una persona que es muy rica, como el joven rico que Dios le dijo, entrega todo a los pobres y luego sigue, el joven no volvió más. No, pero Job lo perdió todo. ¿Y después qué pasó? Bueno, primeramente su esposa estaba enfadándose con él. Segundo, después nos dice, en un solo día, ¿qué pasó? Perdió a todos sus hijos. Se quedó pobre y sin hijos. ¿Y después qué le pasó? Después se enfermó él mismo, pero de una enfermedad que no es quizás la que nosotros podamos tener y pensamos que es la más grave del mundo, porque a veces a mí me puede doler algo o puedo tener una enfermedad un poco grave o bueno, simplemente tenemos cualquier enfermedad y a veces pensamos que nosotros somos los más enfermos del mundo, que alguien peor que yo no existe. Eso, los más sufridos, es que porque todo me pasa a mí, es que de verdad, o sea, yo que sé, al vecino veo que le va todo perfecto y a mí todo, o sea, todo es para mí, ¿no? Pero vemos que Job era un ser que era bastante justo, bastante correcto, nos dice ¿no? La Biblia, y le pasó eso. Si a nosotros nos pasara un poquito de aquello, seguramente nos hubiéramos enfadado, porque por menos ya nos enfadamos y por menos ya perdemos la fe, ¿sí? Pero con Job no pasó eso. La siguiente, por favor. Hebreos 11:6, que nos dice que sin fe es que de allí la importancia de la fe. O sea, tener fe en Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo fe, ¿qué pasa? Es que no voy a poder hacer lo que Dios me pide, no puedo agradarlo a Él. Dice, ¿por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir? Que crea que existe, porque claro, si yo me acerco a Dios y no creo que Él existe, pues en vano me acerco. Y que es galardonador de los que le buscan. La siguiente, pásame por favor. Muy bien, ¿qué significa creer que le hay? Vale, ahora me ayuda Elizabeth. Porfis. Crea que le hay. Creer que Dios realmente existe, el fundamento primario de la fe cristiana, por medio de la naturaleza de su palabra y de su conducción providencial. Dios ha proporcionado a los hombres toda la comprobación de su existencia que necesitan y pueden utilizar los seres inteligentes. Romanos 1:20. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces qué significa creer que le hay? Es creer, como habíamos dicho antes, que realmente existe y que por medio de qué, ¿cómo nosotros podemos creer que Dios existe?
por medio de las cosas que sí que vemos. A Dios no lo vemos, pero ¿qué es lo que sí que vemos? Lo que Él creó, ¿sí? Vemos lo que Él creó, vemos cantidad de flores, cantidad de cosas. Justo ayer Javier me enseñaba, bueno, esos TikTok que salen en YouTube. Bueno, pero era de un señor que comentaba y decía, bueno, que en una ocasión, digamos, bueno, es como bueno, sí, una ilustración, una paradoja, que es algo que no va a suceder, pero bueno, es como decir que Dios hablaba con un ateo, ¿sí? Y el ateo quería convencerle a Dios de que él no existía, o de que su poder no existía, ¿no? Y Dios, pues, lógicamente decía que Dios existe. Entonces, Dios le dice, bueno, pues vamos a hacer un reto. Y el ateo le dice, vale. Dice, vamos a crear a un ser humano. Muy bien. Dice, perfecto, vamos a crear. Dice, pero vamos a crear como yo lo hice, le dice Dios, ¿no? Como yo lo creé. Dice, vale, perfecto. El ateo conocía perfectamente la Biblia, como Dios había creado al ser humano y todo eso. Y bueno, pues se ponen bueno, se citan un día y van a crear al ser humano. Y entonces Dios empieza a coger la tierra y a formar al hombre como Él lo hizo. Y el ateo empieza también y coge tierra y dice, a ver, no. La tierra la tienes que crear tú también. Claro, no es así de fácil que vas a coger de algo que ya ha creado. No, dice, la tierra, yo creé hasta la tierra, no solo al ser humano, sino creé hasta la tierra, ¿no? Entonces es eso, es como nos dice, es creer sí, en la naturaleza es lo que él, es la evidencia, ¿no? De lo que él hizo desde la tierra misma, ya no solamente las plantas y todo, que un ateo puede decir, bueno, es que Dios no existe y esto de la evolución y bueno, y tanta cosa, ¿no? Pero en esta ilustración vemos que, claro, el ateo le dice, no, crea desde la tierra, es decir, o sea, crea absolutamente todo y todo aquello no existe porque sí. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda ahora? Scarlett. ¿Me ayudas, Scarlett, por favor? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra. Todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que excitan nuestra razón. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué nos dice? Que Dios nunca exige que creamos sin darnos, ¿qué? Suficiente, o sea, no es una fe ciega, no es como cuando alguien se enamora y dice está enamorado ciegamente. No, esta es una fe que nosotros tenemos las evidencias de que realmente Dios existe y en dónde fundamentar esta creencia. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios, ¿sí? Que nos ayudan a que nuestra razón pues se active. Y todos estos testimonios están aquí. Vemos que todo lo que pasó aquí realmente es historia, es algo que realmente ha sucedido. ¿Sí? No creemos nosotros en algo que no ha sucedido. Esto es más que nada para los niños pequeños que aún pueden ser en los colegios, en las aulas, intentar ser convencidos de otras creencias, digamos, que son contrarias a la real, no a la nuestra, sino contrarias a lo que es realmente verdadero. Muy bien, cuando nosotros leemos Hebreos 11, ¿sí? En Hebreos 11 nos dice, por la fe Abel ofreció, y nos habla de muchos personajes de la Biblia, y todos son grandes patriarcas, grandes hombres de fe y hombres que han destacado en la Biblia, ¿no? Nos habla de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Noé fue el único que se salvó con su familia. También nos habla de Abraham, que Abraham es conocido como el padre de la fe, de Isaac. Pero luego nosotros vamos en el Hebreos 11, y seguimos, y llegamos hasta el versículo 31. A ver, no sé si está en la siguiente. A ver, Oscar. No lo sé. No. Bueno. Vamos a seguir un poco la diapositiva, yo me estaba adelantando. Muy bien. ¿Cómo nosotros podemos también tener fe?
buscándolo, ¿no? Nos dice, buscar a Dios es esforzarse por entender más plenamente. ¿Sí? No, no importa, no, nos quedamos allí. Sí, la anterior, por favor. Sí, para no saltarnos. Y además en Santiago que nos dice, pero pida con fe, dudando mucho, ¿no? Porque en ocasiones quizás las oraciones no se contestan, o no son contestadas, o nosotros no vemos que se contesten. Porque no estamos tan convencidos de que realmente Dios vaya a cumplirlo. Sí, tan convencidos no estamos. Hay una duda por allí, hoy digo, bueno, quizás sí, de pronto Dios, la oración llega hasta aquí y no pasa más arriba, pero la llave para que la oración se cumpla la tenemos nosotros mismos, es si creemos que realmente se va a cumplir, ¿sí? Muy bien, ahora sí la siguiente, que vamos a hablar acerca de una mujer que, como os decía, en Hebreos 11 pasamos todo y llegamos al versículo 31 y nos habla de alguien que quizás no debería por qué estar en esta lista de varones, ¿sí? Nos habla de Rahab. ¿Quién era Rahab? Era una mujer pues que no tenía muy buena reputación, o ninguna, no tenía buena reputación, ¿no? ¿Y qué pasó con Rahab cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó? Nos dice que toda la ciudad la quemaron, no quedó absolutamente nada, y la orden de Dios era que todo sería anatema, ¿sí? Nadie debía coger nada. Bueno, pero sí fueron llevados, creo que las joyas y eso fueron llevados para el templo. Muy bien, pero Rahab fue la que se salvó, ella junto con todos los que estaban en su casa, porque ¿qué fue lo que ella hizo? ¿Vosotros creéis que ella... ¿Ah? Ella creyó. Sí. Rahab aparece en la historia de la fe porque ella creyó que toda esa tierra iba a ser para Israel, que su Dios, el Dios Altísimo, el Dios de Israel, se los iba a dar. Ella creyó en esto a pesar de que ella vivía en una fortaleza que era Jericó, una fortaleza indestructible, ¿no? Pero ella creyó, y entonces por tener esa certeza, esa convicción, ella fue premiada y pasó a formar parte de Dios. Y para ser parte de Dios en realidad hay que tener fe. Exactamente, muchas gracias. Oscar, ¿tengo otra diapositiva o ya no? No, vale, perfecto. Muy bien. Ella creyó en cosas que habían pasado con el pueblo de Israel, en milagros, pero que ella vio alguno de esos milagros. ¿Ella vio cuando el mar rojo se abrió? No. ¿Ella vio cuando caía el maná del cielo? No. Y hacía no mucho habían pasado el río Jordán, también en seco. ¿Ella vio aquello? Tampoco. ¿Pero qué había pasado? Ella había escuchado de todo lo que había pasado con los israelitas durante todos los años que estuvieron de peregrinaje en el desierto. Ella no vio cuando el agua brotó de la roca. Ella no vio absolutamente nada de eso. ¿Y nosotros hemos visto? Pues tampoco. O sea, nosotros estamos en la misma condición que estaba Rahab. Ella no vio nada, pero sí escuchó. Nosotros tampoco hemos visto nada de eso, pero sabemos que pasó. ¿Sí? Sabemos qué pasó, pero esta fe que tuvo Rahab, a ella le salvó la vida. Sí, le salvó porque entraron los ejércitos y salvaron a todos los que estaban solamente en esa casa que era su familia. Bueno, en algunas de las diapositivas veíamos que la fe era también poder. Os quiero contar una pequeña historia. Sí. Vale. Vale. Que la fe se basa en evidencias, no es que ella creyó solamente porque escuchó, ella también se basaba en evidencias. No era fácil, hermanos, liberarse de una potencia como Egipto. Ellos ya lo sabían, eran pueblos que justamente había una potencia que amenazaba ahí, la más, digamos, fuerte, y el Egipto. Entonces ellos sabían quién se va a poder liberar de Egipto así como salió. Entonces, claro que se basa en evidencia, y la evidencia era que Israel había salido de Egipto y que Egipto había ido a perseguirle y fracasaron. ¿Ustedes creen que normalmente
en un conflicto entre, yo qué sé, Estados Unidos ahora y un país pequeño, yo qué sé, Guyana, por decirlo así, un país pequeñísimo. ¿Quién cree que puede ganar allí? Hombre, grande, un ejército poderoso. Pues pasaba lo mismo. Israel era una cosa insignificante para Egipto. Pero sin embargo, ella vio que no, Israel seguía adelante, firme. Y por eso que, a pesar que tenía digamos, un fortín, digamos, ahí una muralla inexpugnable prácticamente, ella dijo, no, esto, ellos van a venir y van a... Pues se basó en evidencia también su fe en aquel. Aunque no vio, pero sí había escuchado y vio al pueblo ahí firme. Sí, gracias. Sí, nosotros tampoco hemos visto la creación de Dios, no hemos visto el éxodo de Israel, no hemos visto nada, pero vemos la naturaleza y sabemos que aquello sucedió. Sí, gracias. Os quería comentar una historia real de un borrachito, ¿sí? Un borrachito. Se estaban dando unas conferencias, sí, religiosas, unas prédicas, en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Sí, había un pastor que estaba predicando y predicaba varias noches. En una de las noches, pues el pastor siempre al final de la predicación hacía un llamado, ¿sí? Hacía un llamado para aquellos que quisieran, bueno, entregar su vida a Jesús y siempre hacía un llamado para aquellos que sí, que quisieran convertir, ¿no? Que quisieran creer en Jesús y cambiar su vida. Y esa noche él dijo, a ver, ¿quién es la primera persona que se levanta y viene al frente para orar por ella y que quiere cambiar su vida? Pues el primero que se levantó y venía por el pasillo era un borrachito. Era un señor que estaba muy borracho. Y no solamente estaba borracho, sino estaba muy descuidado. Sí, estaba el cabello largo, sí, un desastre completo. La ropa andrajosa, que parecía que por lo menos un mes no se hubiera cambiado, ni duchado, ni nada. Y el borrachito, pues claro, la gente se empezó un poquito a reír porque decía, este no se entera de nada, ¿no? Decía, es que este está en las últimas, y aparte caminaba tambaleándose porque estaba realmente mal. Cogió, se paró al frente y empezó a llorar, cosa que tampoco es sorprendente que un borracho llore, ¿no? Porque los borrachos normalmente lloran. Que un borracho llore no es sorprendente. Y se empezó también a levantar más gente, pero claro, esta persona, ¿cómo creéis que olía? Olía, pero bastante fuerte. Y cuando la gente se iba acercando también adelante, con discreción se apartaban porque el olor era realmente insoportable, ¿sí? Era insoportable el olor. Bueno, hicieron la oración y todo, y a la noche siguiente había que volver nuevamente a las reuniones que se estaban impartiendo. Muy bien, el pastor nuevamente predicó y al final de la predicación hace otra vez un llamado. Dice, bueno, ahora os pido que os levantéis todos aquellos, pero que la noche anterior no os habéis levantado. A ver, ¿quién es el primero? Otra vez el borrachito. Y la gente se empezó a reír. Dice, porque dice, realmente este no se entera de nada. Si el pastor ayer ha dicho que hoy no se levanten los que ya se levantaron ayer, y él se vuelve a levantar. Se vuelve a levantar, camina igual así, tambaleándose mal. Y la gente se reía porque, claro, lógicamente su mente está nublada y él no se entera de nada. No sabemos qué es lo que hace aquí. Se levantó más gente y a la noche siguiente el pastor hizo la misma invitación y el borrachito ya no se levantó, ya no estuvo. O sea, como habían tantas personas, el pastor tampoco lo divisaba, no sabía dónde estaba. Y así pasaron 4 o 5 noches y la última noche de predicaciones, el pastor invita a aquellos que quieren entregar su vida a Jesús, que quieren empezar a estudiar la Biblia, quizás bautizarse y todo eso. Muy bien. Y en ello dice, a ver, ¿quién es la primera persona que pasa al frente y quiere dar este paso? Y cuando ve y pasa un señor muy bien vestido, muy bien peinado, dice, se había peinado tan bien que estaba todo lleno de gominolas, estaba el cabello duro de tanta gominola que se había puesto, una camisa blanca, limpio, y pasa pues, se había conseguido una Biblia, con una Biblia bajo el brazo, ¿no? Como un perfecto cristiano. Muy bien, con una Biblia bajo el brazo y pasa adelante y empieza a llorar. Dice, bueno, hay mucha gente que se emociona, lógicamente, y bueno, pasó desapercibido. Bueno, como mucha gente, pues que pasó adelante y hasta el pastor tampoco pensó muy bien quién era él, ¿no? Porque había demasiada gente.
Entonces, ya esa noche terminó, al día siguiente se iban a reunir otra vez, el pastor fue nuevamente y él va a su camerino, luego sale y ve a una persona que está muy triste, como llorando en el pasillo. Y él se acerca y le dice, pero ¿qué te pasa? Y luego ella le mira bien y le dice, pero que estaba bien vestido, y le dice, pero sí, pastor, yo soy el borracho, dice, yo soy el borracho que pasé 2 veces adelante. Ah, sí, le dice, pero ¿y ahora qué es lo que te pasa? Y dice, mire, es que yo he entregado mi vida a Jesús y los hermanos me han dicho que yo no me puedo bautizar, porque tú hace 4 o 5 días atrás estabas súper borracho, es decir, tu vida, no sabemos si tu vida realmente ha cambiado o no ha cambiado en 3 o 4 días. Y el pastor le dice, ¿sabe qué, pastor? Es que le voy a contar mi historia. Dice, ellos no me creen que yo realmente he cambiado, pero yo tengo fe en Dios y a mí me ha cambiado la vida. Le dice la historia, dice, a ver, cuéntame tu historia, ¿qué es lo que te ha pasado? Me dice, mire, pastor, dice, yo tenía 25 años, dice, le voy a contar mi historia, y tenía 25 años, era un ingeniero que trabajaba en otra ciudad de Bolivia, trabajaba en las minas y tenía un empleo muy, muy bueno, era uno de los mejores empleos. Me casé con una muchachita, dice, de 20 años, nos casamos, todos muy felices, una vida próspera, teníamos toda la vida por delante, nos fuimos de luna de miel, nos casamos, dice, y al regreso me quedé dormido, pastor. Dice, me dormí y el coche pues chocó, dio vueltas y mi esposa falleció. Dice, mi esposa falleció y yo desde ese momento he pensado que no vale la pena vivir. Yo no tenía a Dios en mi vida. Y los que no tenemos a Dios en la vida, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues a beber. Lo que hace todo el mundo, a beber, supuestamente para olvidar las penas, ¿sí? Supuestamente para olvidar las penas. Dice, empecé a beber. Después de 6 meses me echaron de mi trabajo porque lógicamente yo ya casi que no iba a trabajar, me echaron, me quedé en la calle, me separé totalmente de mi familia. No quería que nadie me dijera nada porque yo maté a mi esposa. Y el pastor le dice, pero eso fue un accidente. Dice, sí, pastor, pero es que yo me dormí, yo iba al volante y ella murió cuando tenía que haber muerto yo. Y era una niña de 20 años. Entonces, él se sentía culpable, ¿sí? Él se sentía culpable y dice, pastor, la primera vez que yo me levanté, dice, y luego el pastor le dice, ¿y tú cómo es que has aparecido aquí en las reuniones? Y tú, dice, mira, esa noche llovía y no tenía dónde meterme y me metí en el único sitio que había abierto, y era este el sitio. El único sitio que había abierto, allí entré para resguardarme de la lluvia. Y yo escuchaba lo que usted decía, dice, y entonces yo me levanté la primera noche y fui adelante. Le dice, bueno, si tú escuchabas y entendías, ¿por qué la segunda noche también te levantaste? Dice, mire, pastor, lo que pasa es que yo esa noche dije, voy a cambiar, Dios va a cambiar mi vida, pero cuando salí de aquí fui nuevamente a beber. Entonces había incumplido mi promesa. Y por eso a la noche siguiente volví a salir nuevamente. Dice, yo me enteraba muy bien de la gente que se reía. Dice, yo no estaba mal, yo me enteraba muy bien de todo. Y ahora, dice, pues mi vida ha cambiado totalmente. Dice, desde la segunda noche ya no bebo. Y desde la segunda noche he dejado totalmente aquella vida que tenía de autodestrucción total. Y desde aquel accidente, pastor, han pasado 30 años. 30 años que él se estaba autodestruyendo, ¿sí? Y las predicaciones acerca del amor de Dios cambiaron a este hombre, ¿sí? Entonces la fe, sabemos que la fe tiene poder. Y después de 5 años, bueno, el pastor terminó las predicaciones, se fue a otros lados. Después de 5 años regresó nuevamente a la misma localidad de Santa Cruz. Y tenía allí unas conferencias y claro, luego ve allí a un señor con chaleco amarillo, que con un teléfono a un lado, otro teléfono a otro, organizando todo, organizando el evento. O sea, dice, yo ya llegaba, que el pastor viene, abran las puertas, coloquen aquellas. Era el organizador de todo. Y se le acerca a otro pastor, a este pastor le dice, pastor, ¿usted le ve a ese hombre? Y dice, sí, me dice, ¿usted lo reconoce? Pues no, ¿qué voy a saber yo quién es ese hombre? Ese hombre es aquel borrachito que pasó adelante. Dice,
¿En serio? Dice, sí, y ahora es el coordinador de la seguridad de todo el evento, es el coordinador de todo. Dejó toda su vida, tiene un muy buen trabajo porque él era ingeniero, volvió, digamos, a la vida normal. Tiene ahora un muy buen trabajo, está de novio con una chica, es decir, de pronto rehace también su vida. Y su vida, pues lógicamente había cambiado totalmente. Ese hombre ya no era aquel borrachito que andaba tirado por todos lados sin ninguna esperanza. Entonces sabemos que, bueno, a eso me quería referir, que el Evangelio, la fe, tiene realmente poder para cambiar las vidas, ¿sí? Quizás nosotros, o si desde pequeños estamos en la iglesia, escuchamos lo mismo, y le podemos quitar un poquito de importancia, ¿no? Pero realmente Dios cambia la vida de las personas. Y quizás nosotros no estamos en la situación de aquel borrachito. Nuestra vida no es como aquel borrachito que estaba totalmente perdido. Venimos quizás los sábados a la iglesia, cumplimos varias cosas, pero también podemos estar un poco perdidos, ¿sí? Entonces, que Dios nos ayude para que la fe nuestra pueda renovarse cada día, y nos dice que el que tiene fe y la ejerce, esta fe crece, esta fe aumenta. Entonces, que Dios nos ayude para que esta fe que nosotros conocemos, este evangelio que conocemos, pueda también cambiar nuestras vidas y la de los que nos rodean. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a recoger una ofrenda voluntaria, por favor. Yo tenía un himno, no sé cuál es. El himno, ¿por qué Él vive? ¿Alguien se lo sabe de vosotros? Nadie se lo sabe, ¿no? 426 es ¿por qué Él vive? Vale, vamos buscando. Oscar, el himno 426. 426. Y nos ponemos de pie.
Oscar, si puedes dejarlo allí. No, el coro decía, dice, porque Él vive, que dice, no temo ¿qué? Muy bien, porque Él vive, seguro estoy. Y luego dice, porque yo sé que el futuro de quién es. Es decir, ¿quién es el único que va a controlar o que controla nuestra vida? Es Dios. Y que la vida vale, o sea, vale la pena vivir, ¿por qué? Porque Cristo vive. Murió, pero Él vive. Muy bien, que nuestra confianza en Dios nunca merme a pesar de todo lo que nos pueda suceder y que pensemos que quizás todo el mundo está bien y yo estoy peor que todos, pero Dios es el único que puede cuidar de nuestra vida y sabemos que es el único que nos cuide, que podemos confiar en Él. Amén. Vamos a tener la oración y la mamá María, si no me puede ayudar, a ver, coméntaselo. No. No está con la voz. Bueno, la otra mamá María. No está. El hermano Victorio era. Bueno, Gladys, tú misma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí nos cuidas, nos guardas. Y aquí, Señor, una vez más estamos aquí en tu casa de oración también, todos unidos, alabando tu nombre. Te rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestro pecado y todas las cosas malas también que hacemos, conscientes y también inconscientemente. Te rogamos que desde el tema que hemos podido escuchar y todo lo que hemos estudiado en esta mañana quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y así también, Señor, nos ayuden en nuestra vida espiritual para ir creciendo cada día más. Te rogamos, Señor, por tu pueblo, tus hijos en el mundo entero, que tú también los guardes, Señor, a los niños, a los jóvenes y a todos en general, Señor. Ayúdanos cada día también para seguir, Señor, en esta carrera cristiana. Te rogamos también, Señor, que apartes el enemigo, que sabemos que Él está trabajando, Señor, duro, porque sabe que le queda poco tiempo. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, en el resto del día también y nos acompañes. Danos más fe también en todo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, sí. Bueno, vamos a cantar la doxología y luego, si el pastor está, pues nos imparte la bendición. Fija tus ojos. Tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo llenan sin calor será a la luz del glorioso Señor. ¿Me escucháis? Sí, se escucha. Sí, qué bien. Bueno, Muy bien. estamos reverentes entonces para recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Bien, que el Señor nos acompañe a todos. Feliz sábado y bendiciones. Feliz sábado, hermano. Muy bien. Bueno, tenemos para los ensayos, ¿no?